Mis amigos, y siguen los problemas con Rusia y Ucrania. Esta semana, pues, las cosas se han intensificado. Y eso, Susana, hay que ponerle atención porque de hecho en las conversaciones que se han estado cruzando con funcionarios clave del gobierno han manifestado de que realmente habrá un verdadero efecto. Por ejemplo, el ministro de Economía pues también ha manifestado sus puntos de vista, y también el amigo Ito Bisonó pues estuvo también conversando sobre el tema, y realmente daba a conocer algunas informaciones que vale la pena comentar, y es que fíjate que dentro de los insumos que se importan desde Ucrania, por ejemplo, de Ucrania, pues están, por ejemplo, los insumos que tienen que ver con la varilla, Con la construcción. la construcción. Y a propósito de eso, fíjate que ya hemos tenido una espiral en el sector construcción, sin Y un hablar aumento de precios antes de la situación. mucho antes, exacto, por lo mismo que tú planteabas del tema de los efectos de la pandemia y el costo de transportación. Y entonces cuando vemos otras áreas diríamos, donde estos países pues tienen incidencia para la producción, pues eso definitivamente que llama la atención, y nos coloca en una alerta de planificarnos todo para poder mitigar y poder administrar los impactos que esto va a producir. Sí, definitivamente, Basilio, por ejemplo, en nuestras investigaciones ver que desde Ucrania se importan hasta los clavos, las mallas, varilla, la máquina de doblar la varilla y todo lo demás. Así lo que ya el tema no es solamente desde el punto de vista de los insumos para la alimentación, la producción de pollo, de carnes, no, sino también un sector que ha venido, que ha recibido sus impactos, como tú mencionabas, por la salsa, en este caso específico del cemento. Esto significa, Basilio, que la construcción o el área de la construcción será, ¿verdad?, va a recibir un fuerte impacto, y ese impacto obviamente se va a traducir en las alzas de las viviendas. Es muy importante porque dentro de los planes del gobierno, desde el gobierno central, pues el sector construcción está, ¿verdad?, adquisición de viviendas a bajo precio, viviendas económicas. Entonces uno se pregunta, Basilio, ¿cómo se podrá hacer esto? ¿Cuál será el costo? Porque estos costos evidentemente se elevarán Mira, muchísimo. y tú mencionaste algo importante porque hablaste de la vivienda de bajo costo, y fíjate que el bajo costo es relativo, ¿verdad? O sea, porque aún siendo de bajo costo, apunta a un sector. ¿De bajo costo para quién, Basilio? Exacto, a un ¿De bajo sector costo para quién? económico, ¿verdad? Determinado. Que puede manejar eso, diríamos, entrar en ese modelo. Pero ¿qué pasa? Por el otro lado, tú tienes que la tasa de interés pues te está aumentando. En las últimas medidas que se han adoptado, pues entonces ha deslizado un poco la tasa de cambio, a pesar, por ejemplo, de que se han tomado medidas sabias con el dólar. Fíjate que hubo una considerable baja del dólar, de la prima del dólar. Pero, ¿qué pasa? Fíjate que producto de todos los efectos que estamos nosotros recibiendo en nuestras economías individuales, pues el poder, aunque exista una política de crear mejores condiciones para adquirir vivienda, pero el tener una tasa de interés que va subiendo, el tener estos efectos directos en nuestras economías, pues nos complica esa decisión, y como tú planteabas, o sea, nosotros venimos recibiendo impacto de la pandemia, y cuando entendíamos que ya comenzábamos A mejorar, a a levantarnos. levantarnos, entonces ahora entramos en otra variable,
que hay que estar claro, o sea, esto no es un tema que lo ha motivado el gobierno, no es un tema que no tiene que ver con una decisión del gobierno. El gobierno está tratando de administrar una crisis que recibió y una crisis que está llegando con estas decisiones que se están tomando con Rusia y Ucrania. Entonces, pero hay otro elemento, Susana, que tenemos entonces que mirar, el otro impacto, por ejemplo, en la parte de exportación. República Dominicana también tiene una cuota importante de exportación, por ejemplo, a Rusia, sobre todo con tema de alcohol. El ron es uno de los grandes, Rusia es uno de los grandes clientes que tienen las empresas que producen ron del país. Unas cifras que alarmantes desde el punto de vista de producción. Me refiero a alarmantes desde el punto de vista de producción, pero qué bueno que esas cifras son elevadas. Significa entonces, Basilio, que estas empresas van a tener una baja en su producción y menos ganancias, menos impuestos, Basilio. Y el otro tema entonces reducción de personal. Que tiene un tema otro también adicional, que tiene va a haber un impacto con el tema de la captación de dólares. O sea, porque lo que pasa es que es como un tema de una balanza donde tú le pones de uno y le pones de otro. Entonces, primero el país, y hay otros elementos. Fíjate que nosotros nos endeudamos en todo este tema de pandemia, cogimos muchos préstamos en dólares y esos préstamos se pagan en dólares. Entonces, si yo no genero dólares para pagar los dólares, entonces tengo problemas, porque eso genera mucha presión en la economía. Entonces, hay otro elemento, y es el elemento que tiene que ver con el turismo. Fíjate que, por ejemplo, solamente Rusia, nosotros recibimos de Rusia, según la asociación ¿verdad? De los hoteleros. Exactamente, recibimos de Rusia un promedio de 50.000 turistas mensual, representando por lo menos el 10% el 16% de la ocupación. De la ocupación, Basilio. Significa eso que eso es un golpe muy bajo para el sector. Estamos hablando, por ejemplo, yo que estuve la semana pasada en la zona del este, te puedo decir que el turismo, lo que vi por ahí, me sorprendió y me llenó de muchísima satisfacción. El movimiento turístico, el movimiento nacional, la cantidad de empleos, esos hoteles están en estos momentos a ocupación llena. Se puede notar el dinamismo económico, pero con esta situación será considerable. La ocupación, la baja en la ocupación será pero muy considerable. Hay que reconocer el trabajo que está haciendo el Ministerio de Turismo con todo, diríamos, el sector, ¿verdad? Porque no solamente es un esfuerzo de un solo lado. Hay que reconocer eso. Lograron llevar, diríamos, esa reactivación a ese punto que tú mencionas. Sí, sí. Y evidentemente que esto también le impone otros retos, que es ir a explorar otros mercados. Otros mercados. Sí, porque hay un asunto. Si tú te fijas, por ejemplo, en las imágenes que se mostraron en esta semana de estas ciudades principales de Ucrania, pues al parecer a este país le va a llevar un tiempo la recuperación, y sobre todo tú sabes que ya, por ejemplo, este tipo de países tienen unas estructuras de producción basada en mucha tecnología, y cuando tú, por ejemplo, bajo este ambiente de guerra destruye alguna estructura tecnológica de producción, pues evidentemente el poder reestructurar todo, pues se toma un buen tiempo. Y esto, Susana, porque fíjate que es diferente cuando tú sencillamente, vamos a suponer, te vas a San Juan, cosecha una habichuela y la metes en un saco y la cose y la traes para acá. Eso es muy sencillo desde el punto de vista del proceso. Ahora, cuando tú tienes tienes una industria tecnificada y tienes que agotar procesos, ¿verdad? Y basado inversión también. Es un gran tema
y yo creo que según lo que, si este asunto sigue avanzando, si no se, ¿verdad? Si no hay un pare para redefinir, pues los daños que se están produciendo, por ejemplo, en Ucrania, son muy materiales y eso entonces va a afectar a cualquier cliente, a cualquier país dependiente de los insumos, lo va a afectar por un largo tiempo. Y República Dominicana tendría que explorar entonces otros suplidores y, por ejemplo, se comenta dentro de los expertos, por ejemplo, que estudian estas variables internacionales, que por ejemplo países como China, Corea, Japón que se suplen, por ejemplo, de Ucrania y de Rusia, pues van a tratar de adquirir la más cantidad de reserva posible, y eso entonces va en detrimento de países como los nuestros, que no tenemos esa gran capacidad esa demanda para hacer, diríamos, esas grandes reservas, o sea, reservar la grande cantidad de insumos. Por ejemplo, siguiendo con tu línea en relación a esa gran capacidad que posee Ucrania específicamente de producción en lo que es el aceite comestible. Por ejemplo, ellos producen cerca del 70% del aceite de girasol, de girasoles que se produce en Europa. De oliva, ¿verdad? No, girasol. De girasoles. De flores, de flor del sol, como la conocen nuestros televidentes, girasoles. Ellos producen ese aceite. El mayor productor de aceite de girasol es aceite comestible para Asia, para Europa. Entonces significa lo que tú decías, o voy a comprar para reservar o tengo que buscar un proveedor. En el caso de China, ahorita China comienza a producir aceite de girasol. ¿Entiendes? Entonces el tema está complicado y nos afecta a todos y a todas. Basilio, otro elemento de esta situación de Ucrania, y es que en esta semana tuvimos recibimos la información de que las navieras, las principales navieras, las 4 principales navieras del mundo, pues temporalmente decidieron presionar estos países en contienda, y es que solamente estarán llevando, en el caso de Rusia específicamente, solamente comida y medicinas. Todo lo que son las importaciones y demás relacionadas con estas navieras se van a suspender, o sea, que se está perdiendo, temporalmente, porque su negocio son esas importaciones. Esperemos en Dios, confiemos en Dios de que las negociaciones que se negocie, que se pueda llegar a un punto, porque el mundo entero está afectado con esta situación de Ucrania. Y sumándole a eso, Susana, diríamos la baja producción que se pueda generar en los países como el nuestro, porque hay un tema. Fíjate que el gobierno, por ejemplo, tiene que arreciar lo que es la producción interna. Pero ¿qué sucede? Vamos a suponer... El almacenaje. Sí, pero por ejemplo, hay modelos de producción o tipo de producción, por ejemplo, como el caso agrícola, que tú tienes que esperar tu tiempo. O sea, en el caso agrícola siembra y si es una producción de 3 meses, tienes que esperar los 3 meses. Si es de 6, tienes que esperar los 6 meses. Pero de igual manera, por ejemplo, aún tenga grandes producciones, grandes resultados, por ejemplo, vamos a suponer, si tú tienes como mercado a Rusia, pues entonces tienes que elegir y ver qué cliente, qué país tú puedes colocar esos productos. Y bien sabemos que no es tan fácil pasar las pruebas de calidad y de desplazar a otro suplidor, porque es que el problema es que los mercados no es como aquí está mi producto y lo vendí. O sea, tú tienes entonces que crear nuevas condiciones con ese cliente. Con el nuevo cliente que vas a captar, porque no es que lo tienes. Tú vas a la búsqueda de ese nuevo cliente y tienes que pasar la prueba de sus especificaciones. Y hay un tema de compromiso de mantener en el tiempo
lo que es el producto que tú pretendes suplir, porque por ejemplo, Sí. que ese es el gran problema, por ejemplo, que tiene Dominicana con los países donde tienen negocios de exportar, es que no es constante. O sea, por los modelos de cultivo que tenemos, vamos a suponer, fíjate que la mayoría de tierra que tenemos en República Dominicana son tierras irregulares. O sea, no todas las tierras son como la que podemos ver en algunas áreas de Constanza, en área de San Juan, en área de Asua, que ¿verdad? Son tierras muy planas, que tú puedes, si no la mayoría de tierra irregular, tierra alta, y en la tierra alta pues todas las producciones no se dan, y las que se dan son constantemente afectadas por los fenómenos, cuando no es mucha sequía, cuando no es brisa, cuando no es temperaturas muy elevadas para ciertos rubros. Entonces, al final del camino, esos son los retos. Ahora el gobierno tiene que seguir tomando decisiones como las que tomó, por ejemplo, con el apoyo a San Juan de la Maguana, para incentivar la producción, controlar la tala de árboles y concentrarse más en crear mecanismos de hacer reservorios de agua. Por ejemplo, en aprovechar que está enfocado en apoyar esa zona sur, por ejemplo, en todo ese municipio, Boichío, para las Casas, todo eso, Montebonito, los fríos, hay que buscar la manera de crearle reservorio de agua para que en estos tiempos duros de pocas lluvias, pues esos agricultores tengan esos poquitos de agua que necesitan para cultivar. Porque de hecho, Susana, hay que ver cómo en esas zonas los agricultores llevan el agua en galones, en burro y en mulo, para poder mojar poquito a poquito plantaciones, por ejemplo, de aguacate, que siembran 2000 y solamente se prenden 100. Y es y a pesar de que el gobierno, por ejemplo, le regala la planta, le regala el abono, pero es una inversión perdida, señor presidente. O sea, si no se crean las condiciones de llevarle reservorio de agua, y eso no cuesta nada, Susana, porque hacer un tanque de agua en 3 puntos específicos, 4 puntos específicos en esa loma, eso no cuesta Entonces, nada. por ahí no ha cambiado la forma de cultivo, Basilio, si se sigue llevando en burro, No, el cambio no ha llegado a esas no, porque es que el comunidades. gobierno tiene que ir más allá del abono y más allá del apoyo de la planta. O sea, tiene que crear Las verdaderas esas condiciones para que ese condiciones. producto, para que esa planta crezca y produzca los frutos que necesita. Así es, así es. Pero son de los temas que vale la pena debatirlo, porque son contribuciones al propio Estado, al propio país y al propio gobierno. Nos vamos arriba y regresamos con el siguiente bloque del programa.